Ya estamos de regreso y vamos a platicar en este momento con la maestra Edith Olivares Ferreto. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. Por las protestas que hubo ayer, colectivos feministas estuvieron en la Ciudad de México, marcharon por la tarde. Están en contra de, entre muchas otras cosas, en contra de la presencia de los elementos de la Guardia Nacional en las instalaciones del sistema de transporte colectivo Metro. Y por ahí andaba también Amnistía Internacional. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuál es el punto de vista de Amnistía Internacional, esta organización que pugna siempre por los derechos humanos a nivel mundial? Un saludo, Edith, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, gracias por platicar con el auditorio de Grupo Imagen. Muy buenos días, Atalo, muy buenos días a toda tu audiencia también. Bueno, te comento que ayer estuvimos una diversidad de grupos, incluso de personas desaparecidas, diversidad de grupos. La marcha estaba encabezada además por eh, la familia de una de las víctimas de los accidentes del metro. Y en efecto, fue una marcha en la que participamos desde Amnistía Internacional porque hemos alertado sobre los riesgos que implica que elementos de la Guardia Nacional estén instalados en el metro de la Ciudad de México. Esta es una medida que viola los estándares internacionales en materia de seguridad pública, pero además quisiera decir que es una medida que la verdad es que no entendemos cuál es la relación entre los accidentes que está teniendo el metro de la Ciudad de México y la presencia de elementos de la Guardia Nacional. De hecho, Atalo, creo que es tan incomprensible que han seguido dándose accidentes a pesar de que está instalada la Guardia Nacional, porque la Guardia Nacional, hasta donde entendemos, no es una corporación que dé mantenimiento. Dicen las autoridades que se ha reducido la violencia, los delitos alrededor de las estaciones del metro y también en el interior, en los andenes, en los pasillos, en los vagones. ¿Tú crees esto? Mira, yo creo que el gobierno de la Ciudad de México tendría que mostrar las cifras, más que compartir la intuición, sino las cifras respecto a la inseguridad o los delitos que se podrían cometer. Pero sí me parece importante recordar que de la seguridad del metro y de las personas que somos usuarias del metro debe estar a cargo corporaciones civiles, porque estamos dando cada vez más pasos en este país hacia la militarización ya no solo de la seguridad pública, sino de otras tareas, ¿no? En este sexenio en particular hemos visto una profundización. Y aquí la pregunta es, ¿por qué estamos optando por fortalecer a las corporaciones militares y su presencia? En este momento, la Ciudad de México es la entidad federativa con la mayor cantidad de elementos desplegados en terreno de todo el país. ¿Y por qué estamos fortaleciendo esa presencia? En vez de fortalecer a las policías civiles, que son las que deben estar a cargo de la seguridad, porque con esa presencia también vienen riesgos, Ataro, riesgos que no son inspirados solo en la experiencia de otros países. La razón para que los estándares internacionales y en particular la Corte Interamericana le ha dicho a México en varias ocasiones que la presencia de fuerzas armadas para tareas de seguridad pública debe ser temporal, debe ser extraordinaria y debe ser siempre subordinada a corporaciones civiles, es porque en este país tenemos experiencias de graves violaciones a derechos humanos cometidas por militares. Y eso se da tal porque los militares están entrenados para combatir el enemigo. ¿Somos enemigas del Estado, las personas usuarias del metro? Por supuesto que no. Dio la participación a muchos de Amnistía Internacional, quizá algunos no estaban, no tenían en el radar que Amnistía Internacional iba a participar. ¿Estaba programada ya la participación o lo decidieron de último momento? ¿Cuál es el enfoque que se le da en este apoyo a la manifestación de ayer por parte de esta organización, Edith? Sí, nosotras empezamos desde el momento en que la jefa de gobierno hizo el anuncio, que debo decir además que la forma también nos sorprendió, ¿no? Nos llamó muchísimo la atención que el anuncio de la jefa de gobierno se hizo a las 7 de la mañana en la conferencia mañanera y a las 2 de la tarde ya estaban desplegados los 6.060 elementos en el metro de la Ciudad de México,
Agrego además una decisión inconsulta, ni siquiera se le consultó a los otros poderes de la Ciudad de México, una decisión cuya sustento legal tampoco conocemos. Y nosotros desde ese mismo día expresamos en redes sociales nuestras preocupaciones por esa decisión. Tenemos ya nosotras, por lo menos desde los 16 años en que las Fuerzas Armadas están desplegadas en territorio, nosotras hemos venido advirtiendo los riesgos de la militarización y hemos tenido una participación muy activa con la resistencia antimilitarista en México. Hicimos ese posicionamiento en redes y luego empezamos a organizar. De hecho, hicimos una activación el día de ayer en el Metro Insurgentes, en donde estuvimos también entregando materiales a personas usuarias del metro y las que estaban alrededor de la glorieta sobre los riesgos que nosotras estamos alertando de la militarización del metro, y luego nos dirigimos hacia el Ángel de la Independencia, que fue de donde salió la marcha. Los destrozos colectivos feministas, ¿qué opinas sobre eso? Pues terminan con todo a su paso, lo hemos visto, ya para qué mencionar, pero bueno, hemos visto lo que han hecho con las instalaciones del metro, con los torniquetes, y a veces pensamos en las causas, en lo que exigen, y sí nos recuerda, por ejemplo, nos lleva a un dolor interno pensar la violencia contra las mujeres y decimos, a lo mejor hasta se quedan cortas las chavas que participan en en los vandalismos. ¿Cuál es el punto de vista de Amnistía Internacional respecto a esto? ¿Es la manera, quizá, Edith, de exigir los derechos? Mira, yo creo que nosotras hemos tenido también una participación bastante activa en el tema de el derecho de las mujeres a protestar. Tenemos, por cierto, un informe, si tu audiencia quiere revisarlo, está en nuestra página que es www.amnistiaorg.mx. El informe se llama La Era de las Mujeres y en ese informe hablamos justamente de este ambiente que se está generando en el país de represión de la protesta feminista. Y justamente lo que señalamos es nuestra preocupación, por un lado, por el estigma que se está generando en torno a la protesta. Hay grupos, diferentes formas de manifestarse. Debo decir que algunas de estas expresiones, por ejemplo, la intervención de monumentos o las pintas en monumentos o en paredes, están protegidas por el derecho a la libertad de expresión. Así lo ha señalado el relator para la libertad de expresión de Naciones Unidas, y nos parece también importante justamente volver al punto de los motivos de la protesta y que el Estado también se haga cargo de que probablemente estas manifestaciones y estas expresiones continuarán, primero porque las personas tenemos derecho a manifestarnos de diferentes formas, y segundo porque las razones por las que las personas salimos a protestar no se están resolviendo. Y en el caso particular de la violencia contra las mujeres, pues como señalas, hay una creciente conciencia en la ciudadanía sobre los riesgos que vivimos las mujeres, la poca protección que nos da el Estado y la poca garantía de acceso a la justicia para las familiares de víctimas de feminicidios. Edith Olivares, te agradezco mucho la entrevista, estos minutos que nos hayas compartido. Es desde su óptica una militarización, aunque no haya soldados, aunque no estén armados. Un último comentario, por favor. Sí, bueno, yo quiero recordar que la Guardia Nacional es una corporación militarizada, es una corporación que está dirigida por un comandante, que por cierto, esta semana también ese comandante pasó a subsecretario de Seguridad Pública y decidieron otro comandante para dirigir la Guardia Nacional, un comandante con formación militar, y es una corporación en donde la mayoría del personal es personal con formación militar, de manera que es una corporación de facto militarizada. Y además es una corporación que el gobierno de la República tiene interés en adscribir a la Secretaría de la Defensa Nacional, que bueno, eso está suspendido por un amparo, pero la Secretaría de la Defensa Nacional es el Ejército Mexicano, de manera que es una corporación claramente militar, y por eso es que nosotras estamos alertando de los riesgos de la militarización. Y yo también quisiera aprovechar para señalar que nosotras hemos hecho una solicitud a la jefa de gobierno, a Claudia Sheinbaum, para tener una reunión con ella, justamente para expresarle nuestras preocupaciones y sobre todo preocupaciones por la forma
y atender a las dudas que creo que legítimamente tiene la ciudadanía sobre cuál es el sustento jurídico, cuánto tiempo va a estar la Guardia Nacional, cómo la supervisan, dónde podemos denunciar violaciones a derechos humanos, y esperamos que nos atienda y después podamos comentar con todas ustedes los resultados de esa reunión. Efectivamente. Muy bien. Muchas gracias, Edith, por estos minutos. La verdad es que es un tema que no hay que dejar de lado. Y vamos a estar muy atentos. Si es necesario, pues te volvemos a molestar para otro punto de vista y para saber cuál es la realidad de las cosas, de lo que estamos viviendo, porque pues las redes sociales tampoco ayudan mucho con los fake news y con información que está dispersa. Mientras tanto, muchas gracias a ti, maestra Edith Olivares Ferreto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Muchísimas gracias y excelente fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias a ustedes y bonito sábado. Hasta luego. Muy buenos días.